Me llamo Rosaura Mendoza y esta es la historia del día en que me dejaron en un asilo, sin despedirse. Dicen que el tiempo cura todo, pero hay heridas que ni el tiempo ni los rezos pueden borrar. A mí me bastó una sola tarde para entenderlo. Era viernes, víspera del Día de las Madres. Recuerdo el olor a café de olla y pan dulce en la cocina, el ruido de la licuadora y la voz de mi hija Patricia, apurada, gritando a los niños: «Apúrense que la abuela ya está lista». Yo sonreí. Pensé que íbamos a desayunar fuera como solíamos hacer. Me puse mi rebozo favorito, el de flores bordadas, que mi madre me regaló cuando me casé con Julián. Pero no íbamos a ningún restaurante. El coche tomó otro rumbo. Pasamos el mercado, luego el parque y finalmente llegamos frente a un portón color crema con un letrero que decía Residencia Santa Lucía, hogar para adultos mayores. «¿Qué es esto?», Patricia pregunté. «Solo es temporal», mamá dijo sin mirarme. «Mientras arreglamos algunas cosas en casa». «¿Qué cosas?». «Ya sabes, los niños, el trabajo. Arturo y yo necesitamos espacio». Espacio. Esa palabra me dolió más que cualquier bofetada. Me ayudaron a bajar las maletas, firmaron unos papeles con una monja amable y se fueron. Ni un abrazo, ni un te quiero. Solo el ruido del motor alejándose mientras una campana marcaba el mediodía. Las primeras noches fueron un infierno. Las paredes blancas del asilo olían a desinfectante y soledad. Había otras mujeres, doña Elvira, que rezaba todo el día, Teresa, que se reía de todo, y Carmen, una señora de cabello plateado, que me dijo: «Aquí todas llegamos llorando, pero nadie se queda llorando para siempre». No le creí. Pasé una semana entera sin comer bien, llorando en silencio. Miraba por la ventana, esperando un auto, una llamada, una señal. Nada. Hasta que un domingo, mientras el sacerdote daba misa en el patio, me encontré con una imagen de la Virgen de Guadalupe colgada en la pared. No sé qué me pasó, pero me arrodillé y susurré: «Virgencita, si ya no tengo familia, enséñame a tenerme a mí misma». Ese fue el día en que algo dentro de mí cambió. Todavía dolía, sí, pero ya no quería morirme. Quería entender. Teresa, la amiga risueña del cuarto de al lado, me ayudó sin darse cuenta. Cada tarde me traía un pedacito de pan que le guardaba la cocinera. «Come, comadre», decía, «no vayas a dejar que el dolor te quite el hambre». «No tengo hambre». «Entonces mastica, aunque sea el coraje». Reí por primera vez en muchos días. Teresa hablaba de su nieto, de cómo su hija la visitaba cada domingo con flores del tianguis. Yo la escuchaba con envidia, pero también con cariño. Era bueno oír que todavía había familias que recordaban. Poco a poco empecé a levantarme más temprano, a ayudar en la cocina, a cuidar las plantas del jardín. Las manos acostumbradas a cocinar y coser encontraron consuelo en la tierra. Un día la hermana Lourdes, la encargada del asilo, me dijo: «Señora Rosaura, usted tiene alma de maestra. ¿Por qué no ayuda a las demás a escribir cartas para sus familias, cartas? Y si nadie responde, a veces ese escribir es más para sanar que para recibir». Y así empecé. Cada tarde, en una mesa del comedor, nos sentábamos 5 mujeres con papel y plumas. Una escribía a su hijo preso, otra a su nieta desaparecida, otra a una vecina que no veía en 20 años. Y yo escribía a Patricia: «Querida hija, no sé si leerás esto. No te culpo. Solo quiero que sepas que todavía te espero». Nunca mandé la carta. La guardé en el cajón junto a mi rosario y una fotografía vieja. Una tarde, mientras Teresa y yo tejíamos bufandas para vender la televisión del salón, transmitió una noticia: «Mujer mayor,
gana demanda por maltrato familiar y recupera su patrimonio. Me quedé helada. Recordé mi casa, mi cuenta bancaria, mis papeles. Todo seguía a mi nombre. Nadie me lo había quitado. Esa noche casi no dormí. Por primera vez, el dolor se mezcló con algo nuevo de determinación. No quería venganza, pero sí quería justicia. Si ellos me habían dejado sola, al menos yo no iba a quedarme desprotegida. Al día siguiente, pedí permiso para salir del asilo. Tomé un taxi al centro histórico y fui al despacho del licenciado Esteban Ríos, un abogado viejo, amigo de Julián. Cuando me vio entrar, abrió los ojos sorprendido doña Rosaura. Pensé que estaba de viaje. Estoy de vuelta, Esteban, y necesito poner mis papeles en orden. Él me escuchó con atención sin interrumpir. Cuando terminé me ofreció un café y dijo, no estás sola, Rosaura. Vamos a hacerlo bien. No quiero pleito, le aclaré. Solo quiero asegurar que nadie me vuelva a dejar sin voz. Entonces prepare su voz, que lo que sigue no será fácil. Esa tarde regresé al asilo con una sensación nueva. El dolor seguía ahí, pero debajo de él había algo que ardía distinto coraje tranquilo. Teresa lo notó enseguida. ¿Y ahora qué traes, comadre? Nada, solo fui a hablar con un abogado. Jesús bendito, y pa' que empezar a vivir otra vez. Ella soltó una carcajada. Entonces, sírveme café, que eso hay que celebrarlo. Reímos juntas mientras el sol se escondía detrás de los muros del asilo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo del futuro. Sentí poder. Aquella noche, antes de dormir, abrí el cajón del rosario. Saqué la carta que nunca envié y la rompí en silencio. Ya no necesitaba que Patricia leyera mis palabras. Ahora yo las estaba viviendo. Cerré los ojos y murmuré, gracias, Virgencita. Ya no quiero que vuelvan. Quiero que vean quién soy cuando me dejan sola. Y así comenzó mi verdadera historia. El tiempo dentro del asilo no se medía en horas, sino en campanadas. Una para despertar, otra para la comida, otra para la misa. Cada sonido me recordaba que estaba en un lugar donde la vida se repetía, pero también donde poco a poco podía empezar a reconstruirme. Había aprendido a reconocer los sonidos de mis compañeras, el rosario inagotable de doña Elvira, la tos seca de doña Mercedes y la risa contagiosa de Teresa, mi cómplice en casi todo. Nos convertimos en familia, una familia tejida con paciencia y café instantáneo. Cada tarde después del almuerzo nos sentábamos bajo el naranjo del patio a contarnos historias. Teresa hablaba de su juventud en Puebla, de cuando bailaba en las fiestas del pueblo con trenzas hasta la cintura. Yo la escuchaba mientras tejía y pensaba, ¿quién diría que en este lugar de olvidadas todavía hay vida, risas y sueños? Un día la hermana Lourdes anunció que habría una visita especial de voluntarios. Llegaron jóvenes universitarios, algunos con guitarras, otros con cámaras. Uno de ellos me preguntó, ¿puedo grabarla, señora? Queremos hacer un documental sobre la tercera edad. Le sonreí con educación, pero le respondí, solo si prometes no llamarnos la tercera edad. Aquí somos las que seguimos vivas. Todos rieron. Esa frase corrió por el asilo como chispa, y de repente algo cambió en la forma en que me miraban las demás. Ya no era la nueva que lloraba en silencio, sino la que hablaba sin miedo. Los domingos eran distintos. Venía un sacerdote joven, el padre Mateo, con una voz tan dulce que hasta las más escépticas se acercaban a escuchar. En una de sus homilías dijo algo que me marcó. Perdonar no es olvidar, es liberar el corazón del peso ajeno. Esa noche no pude dormir. Pensé en Patricia, en Arturo, en mis nietos. ¿De verdad podría perdonarlos? La idea me quemaba por dentro,
como si una parte de mí quisiera hacerlo, pero otra se aferrara a la herida. Al amanecer, decidí escribir en mi cuaderno: tal vez no los perdone todavía, pero ya no quiero odiarlos. Y eso, me dije, era un buen comienzo. En el comedor, Teresa me observaba con curiosidad. «Te veo distinta», Rosaura me dijo un día mientras servía atolito. «¿Tienes algún secreto?» «Ninguno, comadre. Solo me cansé de esperar que otros me devuelvan lo que no supieron cuidar». «Eso», exclamó riendo. «Eso deberíamos bordarlo en los manteles». Desde ese día, las hermanas nos dejaron decorar el comedor con frases escritas a mano. Todavía respiramos. No somos reliquias, somos historia. Nunca es tarde para empezar. El ambiente cambió. Había algo casi festivo en el aire. Incluso doña Elvira, que siempre estaba rezando, empezó a cantar rancheras suaves en la hora del café. Una tarde llegó una carta. No para mí, sino para Teresa. La leyó en silencio. Luego se quedó quieta, con los ojos húmedos. «¿Qué pasa, comadre?», pregunté. «Mi hija dice que ya no puede visitarme. Que el trabajo, que los niños, que es por mi bien». Su voz se quebró. La abracé sin decir nada porque sabía exactamente lo que se siente. Y en ese abrazo comprendí algo importante: no éramos las únicas. Había muchas como nosotras mujeres que habían dado todo y recibido silencio. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas del dormitorio, recé por todas ellas, no por compasión, sino por justicia. Unos días después, llegó Esteban al asilo. Venía con su maletín y una sonrisa amable. «Traigo buenas noticias». Doña Rosaura dijo: «Ya revisé sus documentos. Todo está en regla. Y mis cuentas intactas. Su esposo, don Julián, fue más cuidadoso de lo que pensábamos. Usted sigue siendo dueña de todo». Le ofrecí café de olla y le conté un poco de mi vida en el asilo. Él escuchó con atención y antes de irse me dijo: «Usted no lo sabe, pero su historia puede ayudar a muchas mujeres». «¿Ayudar como contándola?» En un país donde tantas madres son olvidadas, su voz puede ser una luz. Me quedé pensando en eso todo el día. Contar mi historia, ¿para qué si solo era una mujer abandonada? Pero en la noche, cuando Teresa me dijo: «Deberías hacerlo, Rosaura. Si tú hablas, muchas van a escucharte», entendí que tenía razón. Pasaron las semanas. Cada vez que llegaban voluntarios, yo contaba un pedacito de mi historia, no con rencor, sino con calma. Una muchacha estudiante de periodismo me dijo una vez: «Usted tiene algo que no se aprende en la escuela, la verdad en los ojos». Sonreí. Tal vez por primera vez en muchos años me sentí útil otra vez. Pero una noche, mientras el cielo rugía con una tormenta fuerte, el teléfono del pasillo sonó. La hermana Lourdes vino corriendo a buscarme. Doña Rosaura es su hija. El corazón se me detuvo un instante. Tomé el auricular con manos temblorosas. «Patricia, mamá». Su voz era débil. «Solo llamé para saber si estás bien. Estoy viva, hija». «¿Y tu silencio?» «Arturo perdió el trabajo. Las cosas están difíciles». «Ya veo». «No llamé por eso», dijo rápido. «Solo te extraño». Por un momento pensé en decirle todo lo que guardaba cada lágrima, cada noche vacía. Pero respiré hondo y contesté: «Yo también te extraño, Patricia». Nos quedamos calladas. El ruido de la lluvia llenaba el espacio entre nosotras, y aunque no pedí perdón ni ofrecí consuelo, algo invisible, se movió esa noche la primera grieta en el muro del orgullo. A la mañana siguiente, Teresa me abrazó. «¿Y ahora qué sigue, comadre? Seguir viviendo», le dije, pero esta vez con los ojos abiertos. Y mientras el sol se colaba por la ventana, supe que aquella llamada no era un cierre. Era el principio de algo que aún no sabía nombrar justicia emocional.
La llamada de Patricia se quedó conmigo como un eco imposible de borrar. Cada vez que cerraba los ojos, oía su voz quebrada diciendo: «Te extraño». Era poco, pero era algo. Una grieta pequeña en una pared muy vieja. Pasaron los días y Esteban volvió al asilo con una carpeta más gruesa que antes. «Rosaura, hay algo que debemos discutir», dijo con tono serio. Nos sentamos en el jardín, bajo el naranjo, que ahora estaba lleno de flores. El aire olía a azahar y a tierra mojada. «He revisado tus bienes», continuó. «No solo la casa de la colonia Roma está a tu nombre, también el terreno de Cuernavaca y una cuenta considerable». «¿Y ellos lo saben?», pregunté. «No del todo, pero sospecho que pronto lo harán». Guardé silencio un momento, mirando a lo lejos el muro del convento. «No quiero hacerles daño, Esteban. Solo quiero que entiendan lo que hicieron. A veces, Rosaura, entender duele más que cualquier castigo». Tomé un sorbo de café y respiré profundo. «Entonces hagámoslo. Pongamos todo legalmente bajo mi control. Ya lo está, pero haremos una actualización de poderes para evitar sorpresas». «Perfecto», dije. «Quiero estar lista, por si vuelven». Esa noche, mientras Teresa contaba chistes en el dormitorio, yo escribía en mi cuaderno: «No quiero venganza. Quiero justicia, pero también paz. Que aprendan que la sangre no da derecho a la impunidad». Doña Elvira, desde su cama, me miró y dijo: «Hija, a veces la justicia tarda, pero llega». «¿Usted cree en eso, Elvira, más que en los hombres?» «Porque Dios no siempre castiga, pero siempre enseña». Sus palabras me acompañaron varios días, como una oración secreta. Al domingo siguiente, el padre Mateo habló en la misa sobre la dignidad. No se mide por lo que uno tiene, sino por cómo uno se levanta cuando lo han dejado caer. Sentí que hablaba directo a mí. Cuando terminó me acerqué y le pedí una bendición especial. Él puso su mano sobre mi cabeza y dijo: «Usted no necesita perdón, necesita descanso del alma». No pude evitar llorar, no por tristeza, sino porque sentí que alguien por fin me veía. Esa tarde, mientras tomábamos chocolate caliente con Teresa, le conté lo que planeaba. «Voy a dejar el asilo», le dije. «¿A dónde vas a ir? A mi casa. Y si no te quieren ahí, ya no les voy a preguntar si me quieren. Esa casa es mía y también mi historia». Teresa se quedó callada un momento y luego sonrió. «Esa sí es mi comadre, la Rosaura con fuego en el pecho». Los trámites con Esteban tomaron 2 semanas. Durante ese tiempo, cada mañana, me sentía más fuerte, más yo. Empecé a usar mi ropa vieja, a arreglarme el cabello, a caminar por el patio con paso firme. Las hermanas notaron el cambio. «Parece otra persona, señora Rosaura», dijo la hermana Lourdes. «No, hermana, soy la misma, solo que sin miedo». El día que firmé los nuevos documentos, Esteban me acompañó a desayunar en una fondita cercana. Había olor a tamales, café y tortillas recién hechas. «¿Y ahora qué sigue?», me preguntó. «Voy a esperar. No quiero buscarlos. Ellos vendrán. Y si no vienen, entonces viviré tranquila, sabiendo que no los necesito para seguir siendo yo». Él sonrió con admiración. «Deberías escribir un libro. Prefiero contarlo», dije. «Las palabras suenan más fuertes cuando salen de la boca de quien sufrió». 2 semanas después, mi intuición se cumplió. El teléfono del asilo volvió a sonar. Esta vez no era Patricia. Era Arturo. Su voz sonaba seca, calculada. «Buenas tardes, señora Rosaura. Buenas no sé si sean, pero dígame. Solo llamo para saber si usted piensa volver. Los niños la extrañan». «¿Los niños o su cuenta de banco silencio? No diga eso, por favor. Digo lo que es. Pero tranquilo, Arturo, no pienso demandarlos. No es necesario ponerse así, señora. Tampoco era necesario abandonarme». Colgué.
no con rabia, sino con la satisfacción serena de quien ya no tiene miedo de hablar. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo oscuro del asilo, sentí un alivio extraño. No había ganado nada material todavía, pero algo dentro de mí se había enderezado. Ya no era la mujer que esperaba una llamada, sino la que decidía cuándo contestar. Miré por la ventana. La luna iluminaba el patio vacío. Pensé en Julián, en cómo siempre me decía: Rosaura, cuando alguien te quite el suelo, aprende a volar. Y esa noche lo entendí por fin. A la mañana siguiente, Teresa me encontró escribiendo otra carta. Otra vez preguntó: ¿y ahora para quién? ¿Para mí? ¿Y qué dice? Dice que ya no me deben nada. Ni explicación, ni cariño, ni presencia. Y eso no es rencor. No. ¿Es libertad? Teresa suspiró y me abrazó fuerte. Prométeme que cuando te vayas no olvidarás venir por mí los domingos. Eso sí te lo prometo. Pero primero tengo que cerrar mis heridas. Esa tarde empaqué mis cosas. Solo llevé lo necesario: mi rebozo, mi rosario, el cuaderno y una foto de mi madre. La hermana Lourdes me acompañó hasta la puerta. Dios la bendiga, señora Rosaura. Ya lo hizo, hermana. Respondí sonriendo. Me dio el valor de volver a casa. El taxi arrancó, y mientras el asilo quedaba atrás, sentí que dejaba también una parte de mi pasado. Por la ventana, el sol bajaba entre los edificios viejos de la ciudad y pensé: la justicia empieza cuando dejas de pedir permiso para vivir. Y en ese instante nació una nueva Rosaura. Cuando el taxi se detuvo frente a mi antigua casa, en la colonia Roma, sentí un nudo en la garganta. Ahí estaba la fachada color durazno, el jardín que una vez cuidé con tanto amor, y las ventanas cerradas, como si también hubieran envejecido. El portón seguía igual, aunque la pintura estaba gastada, y el letrero de "se renta" colgaba torcido. Bajé del coche con el corazón apretado. El chófer me ofreció ayuda con las maletas, pero negué con la cabeza. Gracias, joven. Aquí empiezo de nuevo. Abrí el portón con las llaves que nunca devolví. El chirrido del metal fue como un suspiro del pasado. El aire dentro olía a polvo, pero también a hogar. Recorrí la sala lentamente. Las cortinas estaban cerradas, el piso cubierto de hojas secas que el viento había metido por debajo de la puerta. Me acerqué a la pared donde antes colgaban las fotos familiares. Solo quedaban los clavos. Ni una imagen. Ni un recuerdo visible. Vacío, pensé. Así me dejaron. Encendí una vela sobre la mesa y me senté. El silencio era tan espeso que podía escucharse el tic-tac del reloj del comedor, aún funcionando, aún resistiendo. Tú y yo no nos rendimos, le dije al reloj. Nunca lo hicimos. Esa misma tarde llamé a Esteban. Ya estoy aquí, le dije. Todo bien, sí, aunque parece que se llevaron hasta el alma de la casa. No se preocupe, Rosaura. Mañana mando a alguien para hacer limpieza y cambiar cerraduras. No hace falta, respondí. Quiero hacerlo yo. Necesito tocar cada rincón, recordar lo que es mío. Pasé el resto del día barriendo, abriendo ventanas, dejando entrar la luz. Y mientras el sol se filtraba entre las cortinas viejas, me di cuenta de que no estaba limpiando. La casa me estaba limpiando a mí misma. Por la noche cociné algo sencillo, frijoles, arroz y tortillas recién hechas. El olor llenó el espacio y por un momento volví a sentirme viva. Me senté a cenar sola, con mi rebozo sobre los hombros, y brindé con agua de Jamaica. Por los comienzos murmuré. Al día siguiente salí al tianguis de la esquina. El bullicio, las risas, los gritos de los vendedores, todo me hizo recordar que la vida seguía girando, aunque la mía hubiera estado en pausa.
una señora que vendía flores me reconoció. Doña Rosaura, hace años que no la veía. Pues aquí ando resucitando, respondí sonriendo. Ella me regaló un ramo de bugambilias. Para que su casa huela a esperanza, me dijo. De regreso encontré un sobre metido bajo la puerta. El corazón me dio un vuelco. Era la letra de Patricia. Lo abrí con cuidado. Mamá, supe por Esteban que volviste. No sé si quieres verme, pero necesito hablar contigo. No busco dinero. Solo quiero que sepas que lo perdí todo. Arturo me dejó, los niños están confundidos y no tengo dónde ir. Perdóname. Patricia. Me quedé mirando el papel largo rato. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo una certeza: el destino tiene una forma muy curiosa de enseñar lecciones. Al día siguiente la vi llegar. Patricia con los hombros caídos, el cabello despeinado y los ojos rojos. No era la mujer altiva que me había dejado en el asilo. Era una hija rota. Cuando cruzó la puerta, se detuvo en seco al verme de pie en la sala. Mamá, si vienes a pedir perdón, no lo hagas de rodillas, le dije. Siéntate y háblame como mujer. Nos quedamos en silencio unos segundos. El viento movía las cortinas y entre nosotras flotaba todo lo que no se dijo en años. No tengo a dónde ir, susurró. ¿Tienes este techo? Respondí, pero no el derecho de tratarlo como refugio, si no estás dispuesta a mirarte en el espejo. Ella asintió sin discutir. ¿Y los niños?, pregunté. Están con Arturo. No sé qué voy a hacer. La miré con calma. Empezar de nuevo, Patricia, igual que yo. Esa noche durmió en la habitación de invitados. La escuché llorar en silencio, igual que yo lo había hecho tantas noches en el asilo. Y por primera vez no sentí rencor, solo compasión. Al amanecer le preparé café con canela y pan dulce. Cuando bajó me miró sorprendida. No entiendo cómo puedes ser tan tranquila después de todo lo que hice. Porque el odio también cansa, hija. Y yo ya estoy cansada. Ella rompió a llorar. Te juro que no supe lo que hacía. Creí que era lo mejor para todos. El ego siempre se disfraza de buenas intenciones, Patricia, pero nunca llega a engañar al corazón. Se tapó el rostro con las manos y se quedó llorando. Yo puse una mano sobre su hombro. No te preocupes. No vine a cobrarte nada. Vine a enseñarte lo que pasa cuando uno deja de amar a quien lo crió. Esa tarde, mientras ella dormía en el sofá, salí al patio y miré las flores que había plantado hacía años. Algunas estaban secas, otras florecían con fuerza. Pensé que así era la vida. Unas cosas mueren, otras renacen y todas dejan raíces. Saqué mi cuaderno y escribí. No hay venganza más justa que seguir viviendo con dignidad. Luego entré a la casa, miré a Patricia dormida y sentí algo que no esperaba: paz. Esa noche encendí una vela frente a la Virgen y recé: gracias, Madre mía. Ya no quiero que sufra, pero tampoco quiero olvidar. Que la memoria sea mi fuerza, no mi cadena. El viento apagó la llama por un segundo y luego volvió a encenderla suave, constante, como si la vida misma me dijera: apenas vas a empezar. El lunes siguiente amaneció nublado. La casa olía a café recién hecho y a pasado. Patricia se movía en silencio por la cocina, lavando los trastes con movimientos torpes, como si cada plato fuera una disculpa. Yo la observaba desde la mesa. Su rostro cansado me recordaba al mío cuando la criaba sola antes de que Julián muriera. Tanto amor puesto en alguien y tanto silencio después. Mamá dijo de pronto: Esteban me llamó. Me dijo que hablaste con él sobre los papeles. Asentí. Sí, todo sigue a mi nombre. ¿Por qué lo hiciste? Porque cuando uno envejece, hija, tiene que aprender a proteger lo poco que le queda. Pero, ¿no confías en mí?
No se trata de confianza, Patricia, se trata de respeto. Ella bajó la mirada, apretando el trapo entre las manos. Arturo está furioso, susurró. Dice que no puede ser que lo deje sin nada. Arturo nunca tuvo nada mío, respondí con calma. Lo que ustedes disfrutaron fue generosidad, no obligación. El silencio se hizo pesado. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj, el mismo que había resistido todos los años como testigo de nuestras heridas. Más tarde, Esteban llegó. Nos sentamos los tres en la sala. Patricia nerviosa él, con su maletín, y yo con mi rebozo en el regazo. He venido a aclarar las cosas, dijo Esteban, con tono profesional. Perfecto, respondí. Que todo quede claro por escrito. Él sacó una carpeta con varios documentos. Doña Rosaura es la única propietaria. Todo está en regla legal y moralmente. Patricia suspiró. No quiero discutir por dinero. Entonces, ¿por qué estás aquí?, pregunté. Porque Arturo dice que tú nos estás castigando. Castigarlos, reí con amargura. No, hija. Solo estoy viviendo con lo que es mío. Ustedes fueron quienes me arrebataron la paz. Patricia me miró con lágrimas contenidas. Tienes razón, dijo en voz baja. Esteban se levantó respetuoso. Las dejaré hablar a solas. Cuando se fue el aire, se volvió denso como si la casa entera escuchara. ¿Qué quieres de mí, mamá?, preguntó Patricia al fin. Quiero que aprendas, que entiendas lo que significa estar sola, sentirte invisible. Ya lo entiendo, respondió con voz quebrada. Desde que Arturo me dejó, desde que los niños no me escuchan, lo entiendo todos los días. Me quedé en silencio. No esperaba esa confesión. La mujer altiva y práctica, que me había abandonado ahora, temblaba frente a mí como una niña perdida. Mamá susurró. Perdóname. No por lo que hice, sino por no entender cuánto dolía. El perdón no se pide, le dije suavemente. Se demuestra. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Entonces dime cómo. Cuidando lo que te queda y enseñando a tus hijos a no repetir tu error. Esa noche, después de que Patricia se fue a dormir, me senté en el patio con mi cuaderno y escribí. La justicia no siempre se grita. A veces solo se vive en silencio hasta que el alma se equilibra. El gato Justicia, ese nombre se lo había puesto Teresa antes de irse a vivir con su hija. En Puebla, saltó al muro y se acurrucó junto a mí. El aire olía a bugambilias y humedad. Pensé en Teresa, en las mujeres del asilo, en todas las que seguían esperando una llamada que nunca llegaría. Esta historia no puede quedarse aquí, pensé. Tal vez el padre Mateo tenía razón hablar también sana. El jueves Patricia regresó con los niños. Cuando los vi correr hacia mí, gritando «Abuelita», sentí un nudo en la garganta. Los abracé con fuerza tan fuerte que creí que los años rotos se pegaban de nuevo por un momento. Arturo no vino, y eso fue un alivio. ¿Podemos quedarnos unos días contigo?, preguntó mi nieta Sofía. Claro, mi vida. Esta casa siempre tendrá lugar para ustedes. Patricia me miró agradecida. No hacía falta decir más. Durante esos días, la casa volvió a llenarse de risas, de ruido de tortillas calientes y dibujos en las paredes. Por las noches, mientras los niños dormían, Patricia y yo hablábamos largo. Ya no como madre e hija, sino como dos mujeres que habían sobrevivido al mismo vacío. Una tarde, mientras cocinábamos, Patricia me dijo: ¿Sabes qué es lo peor, mamá, que hija? Que cuando te dejé, pensé que me libraba de un peso, y ahora entiendo que me libré de mi espejo. Los hijos siempre creen que los padres estorban hasta que se ven reflejados en su mirada. Nos reímos suavemente. Era un momento de paz frágil pero real. Días después, Esteban vino a dejar los últimos documentos.
todo en orden. Antes de irse, me dijo Rosaura, su historia merece ser contada. Hay muchas mujeres que necesitan escucharla. Contarla a quien quiera entender que el abandono no es el final, sino una oportunidad para despertar. Esa noche me quedé pensando en esas palabras, y así nació la idea Carmen te cuenta. Un espacio donde cada historia, como la mía, pudiera tener voz. Cuando Patricia se fue con los niños, me abrazó largo sin miedo. Gracias, mamá. No sé si merezco este nuevo comienzo. Nadie lo merece, hija. Se construye. La vi marcharse y por primera vez no sentí vacío. Solo gratitud. Encendí una vela frente a la Virgen y recé en voz baja: gracias, madre mía. No me devolviste a mi familia, me devolviste a mí misma. La llama tembló un segundo, luego se mantuvo firme igual que yo. Y esa noche, mientras el gato dormía en mis piernas, supe que la justicia no siempre castiga. A veces redime. Pasaron algunas semanas desde que Patricia y los niños se marcharon. La casa volvió al silencio, pero esta vez no dolía. Era un silencio distinto, amable, como el que uno encuentra después de una larga conversación con la vida. Empecé a levantarme temprano, a cuidar las plantas, a caminar por el barrio, con paso tranquilo. Las vecinas me saludaban de nuevo. Algunas se acercaban solo para decir: «Doña Rosaura, usted parece más joven que hace». Y yo respondía: me quité un peso de encima, el del rencor. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, vi pasar a Esteban con su maletín. Se detuvo al verme y sonrió. «Buenos días, Rosaura», gritó desde la acera. «Pasa, hombre, te invito a un café». Nos sentamos bajo la bugambilia. Él observó el jardín y dijo: «Ha cambiado este lugar. Se nota que hay vida otra vez». «Y también hay historias», respondí sonriendo. «Estoy pensando en escribirlas o tal vez contarlas». Esteban me miró curioso. «¿De verdad?» «Sí. Llamaría al proyecto Carmen te cuenta. Quiero compartir las historias de mujeres que fueron olvidadas, humilladas, pero que todavía tienen fuego en el alma». Él se quedó pensativo. «Eso suena poderoso, Rosaura. Podría ayudar a muchas». «Esa es la idea», dije. «Que ninguna se sienta sola, como yo me sentí en ese asilo». Esa tarde encendí la vieja grabadora de Julián. Su voz aún estaba en una cinta vieja. «Rosaura, tú siempre fuiste la fuerte. Si un día me faltas, el mundo se apaga». Sonreí entre lágrimas. Quizá no se apagó, pensé. Solo se atenuó, para luego volver a encenderse más suave, más sabio. Grabé mi propia voz temblorosa al principio. Me llamo Rosaura, y esta es mi historia. Me dejaron en un asilo sin despedirse. Lloré una semana entera. Luego sonreí, porque recordé que todo estaba a mi nombre. Apagué la grabadora. El corazón me latía con fuerza. Era el primer paso hacia mi renacimiento. Los días siguientes fueron una mezcla de paz y movimiento. Volví al asilo no como residente, sino como visitante. Llevé ropa, flores y pan dulce para las señoras. Cuando Teresa me vio entrar, soltó un grito. «¡Ay, si es mi comadre la resucitada!». Reímos tanto que las monjas tuvieron que pedirnos silencio. «Mira, Teresa», le dije mientras caminábamos por el jardín. «Estoy empezando algo nuevo». «¿Otra venganza?», preguntó riendo. «No, un proyecto para contar historias. Historias de viejas como nosotras, exacto, de viejas fuertes, sabias, que nadie quiso escuchar». Ella se quedó callada un momento y luego asintió. «Pues cuenta la mía también. Que sepan que todavía hay mujeres con ganas de vivir, aunque los hijos se olviden». Nos abrazamos riendo y llorando al mismo tiempo. Era una sensación extraña, no de tristeza, sino de victoria.
De regreso a casa, me encontré a Patricia esperando en la puerta. Traía una sonrisa tímida y un pastel envuelto en una servilleta. «Es de chocolate», dijo, «como el que hacías en mi cumpleaños». «¿Qué celebramos?», pregunté. «Tu regreso, mamá, tu nueva vida». Entramos y compartimos el pastel en silencio. Después de unos minutos, Patricia habló. «He estado pensando, quiero ayudarte con tu proyecto. Ayudarme como grabando, editando, subiendo tus historias a internet. No tengo dinero, pero tengo tiempo». Me quedé mirándola. Por un instante vi en ella a la niña que un día soñó con ser periodista. «De acuerdo», le dije, «lo haremos juntas». Los primeros episodios los grabamos en la sala. El sonido del reloj, el canto de los pájaros y mi voz ronca se mezclaban en una melodía que parecía antigua y viva a la vez. El primer capítulo se llamó El asilo. Luego vinieron La casa vacía, La llamada, La herencia del silencio. Cada historia una parte de mi alma. Y cuando Patricia subió el primer video, algo increíble ocurrió. Los comentarios comenzaron a llegar de todas partes de México. Mujeres mayores escribían: «Gracias, Carmen, me hiciste llorar. Mi hija también me abandonó, pero ahora quiero seguir adelante. Tu voz me acompañó esta noche». Patricia los leía en voz alta y ambas llorábamos. Era como si cada mensaje cerrara una herida distinta. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Patricia me dijo: «Mamá, ¿te das cuenta? Te escuchan miles de personas». «No, hija, escuchan a todas». «¿Y cómo te sientes, libre?» «Feliz, más que eso, en paz». Nos sentamos en una banca. Los niños jugaban a lo lejos. El sol se filtraba entre los árboles y por un momento todo fue perfecto. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», Patricia, pregunté. «Que sin tu traición nunca habría encontrado mi voz». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Entonces, tal vez no fui tan mala hija». «Fuiste humana», respondí, «y eso basta para aprender». Esa noche grabamos un nuevo capítulo más íntimo. Le puse de título Renacer. Y terminé diciendo: «Si alguna vez te dejaron sola, si sentiste que ya no valías nada, recuerda que el corazón sabe volver a florecer aunque lo planten en tierra seca». Yo soy Carmen y te cuento esto para que nunca olvides que la justicia más dulce es seguir viviendo con amor. Cuando apagué la grabadora, Patricia me abrazó sin decir palabra. Por primera vez no había culpa entre nosotras, solo amor y respeto. Esa noche dormí profundamente. Soñé con el asilo, pero ya no era un lugar triste. Era un jardín lleno de luz, con Teresa riendo con mujeres bailando descalzas. Y en el cielo, una voz suave, quizá la de Julián, me susurró: «Ya puedes descansar, Rosaura. El dolor cumplió su misión». Al despertar el sol, entraba por la ventana tibio sereno. Me levanté, encendí una vela y supe que había renacido de verdad. Esa mañana desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio, envuelta en esa calma que solo se siente cuando algo dentro de ti ya está en paz. Encendí una vela frente a la Virgen de Guadalupe y mientras la luz titilaba, pensé en todo lo que había vivido. Habían pasado meses desde aquel día en el asilo, y aunque mi cuerpo seguía siendo el de una mujer mayor, mi espíritu era nuevo. Ya no me dolía recordar. Ahora recordar era mi forma de honrar lo que fui. Patricia dormía aún. La escuché respirar desde el pasillo y sonreí. Pensé en cuántas noches me desvelé, temiendo que no volvería, en cuántas veces le recé a Dios pidiéndole una oportunidad de abrazarla sin rencor. Y ahí estaba, dormida tranquila, bajo mi techo.
Fui a la cocina, preparé café de olla y me senté junto a la ventana. El cielo se pintaba de tonos rosados y las bugambilias parecían saludarme con orgullo. Tomé mi cuaderno y comencé a escribir una última entrada. Hoy ya no me duele nada, porque entendí que el dolor, cuando se perdona, se transforma en sabiduría, y que la justicia no siempre llega en los tribunales, sino en el alma que deja de temblar. Más tarde Patricia despertó y me encontró escribiendo. ¿Otra historia, mamá?, preguntó. La última, le respondí sonriendo. La última, no digas eso. No lo digo con tristeza. Cada historia tiene su cierre, y este es el mío. Ella se sentó frente a mí con una taza de café. ¿Sabes? A veces pienso que todo esto fue un castigo. No, hija. Fue una lección. ¿Y la aprendiste tú o la aprendí yo, las dos? Tú aprendiste lo que significa perder el amor. Yo aprendí que se puede recuperar la fe en la gente incluso después del abandono. Patricia tomó mi mano y me la besó. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Gracias por regresar. Ese día salimos juntas al mercado. La gente me saludaba con cariño. Algunos me llamaban Carmen por el canal. Carmen, escuché tu nueva historia, gritó una señora desde un puesto de tamales. Me hiciste llorar. Yo reí sorprendida. A veces me olvidaba que ese nombre Carmen se había convertido en mi voz pública, en la que contaba lo que otras no se atrevían a decir. Patricia me abrazó y dijo en voz baja: «Mamá, lograste algo que ni los jóvenes pueden conmover al mundo». No lo logré yo, hija. Lo lograron todas las mujeres que sufrieron y siguieron adelante. Yo solo presté mi voz. Por la tarde regresamos a casa y Patricia me ayudó a preparar el nuevo episodio. El título: El último mensaje de Carmen. Encendimos la grabadora y esta vez no hubo guión, solo mi corazón hablando. Hoy quiero hablarles no como narradora, sino como mujer. Durante mucho tiempo creí que la soledad era mi castigo, pero descubrí que era mi maestra. Me enseñó a escucharme, a perdonar y a entender que la justicia más grande no es ver sufrir a quien te hizo daño, sino poder mirarte al espejo sin dolor. A todas las mujeres que me escuchan, no esperen a que alguien las rescate. Su valor no depende de la familia, ni del amor, ni del dinero. Depende de su propia voz. Si te dejaron, levántate. Si te olvidaron, recuérdate. Y si te rompieron, abrázate. Porque nadie puede quitarte tu historia. Yo soy Carmen y te cuento esto, para que no tengas miedo de volver a empezar. Apagué la grabadora. El silencio que siguió fue tan profundo que casi se podía oír el latido de la vida misma. Patricia me abrazó con lágrimas en los ojos. «Mamá, eso fue hermoso». «No fue un adiós, hija», le respondí. «Fue un gracias». Esa noche los comentarios empezaron a llegar. Miles de personas escribían palabras que parecían caricias. «Carmen, me diste esperanza. Mi madre murió hace años, pero te escucho y siento que sigue conmigo. Gracias por recordarme que valgo». Leí cada uno despacio con el corazón lleno. Por primera vez en mucho tiempo no sentí vacío. Sentí plenitud. Unos días después recibí una carta del asilo. Era de Teresa. Decía: «Comadre, aquí todas escuchamos tus historias. Las monjas ya te mencionan en las misas y hasta Elvira sonríe cuando oye tu voz. Gracias por darle luz a nuestras sombras. Que Dios te bendiga siempre». Lloré, pero de alegría. Pensé en todas esas mujeres que ya no esperaban visitas, pero que ahora esperaban cada nuevo episodio como una cita con la esperanza. Esa noche me senté frente al altar y encendí 3 velas, una por el pasado, otra por el presente y una última por el futuro. Luego miré a la cámara.
y grabé una breve despedida para el canal. Gracias por acompañarme en este viaje de emociones, de lágrimas y renacimientos. Si estás escuchando esto, quiero que sepas algo. Nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para perdonar y nunca es tarde para empezar de nuevo. Déjame tu comentario, cuéntame desde dónde me escuchas y suscríbete para seguir compartiendo historias que tocan el alma. Porque aquí en Carmen te cuentan las heridas, se vuelven palabras y las palabras esperanza. Apagué la cámara, miré al cielo y sonreí. La noche era serena, el aire olía a bugambilia y a hogar. Me recosté en el sillón con una manta sobre los hombros mientras la grabadora seguía encendida capturando el último murmullo de mi voz. Gracias por escucharme. Gracias por existir. Cerré los ojos. No de cansancio, sino de paz. Había contado mi historia y con ella había sanado el alma de muchas. Y así, bajo la luz suave de la vela, Carmen o Rosaura se convirtió no solo en una voz, sino en un eco eterno de todas las mujeres que aprendieron a empezar de nuevo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te sentiste sola, traicionada o sin fuerzas para seguir? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber desde qué rincón de México me escuchas, porque en este espacio todas las voces cuentan. Suscríbete, comparte y acompáñame en más historias llenas de emoción, justicia y vida. Porque aquí, en Carmen, te cuenta cada cicatriz tiene algo que decir.